Lucas 17:7 dice la palabra de Dios: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la mesa, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17, 7 al 10, como decía, el pasaje habla del siervo inútil, pero le puse de título el siervo útil. Este pasaje me resulta particularmente interesante. En primer lugar, no es el primer punto del mensaje, pero sí, porque aquí hay una expresión en torno a la verdad que surge de este pasaje, que es extraña en Jesús. Por lo menos en la Reina Valera 60, que es la que leí. Porque siempre que Jesús habla de alguna verdad, expone algún concepto, la frase que suele acompañar su mensaje, su verdad, es la conocida frase: de cierto os digo. Sin embargo, en este pasaje, y creo yo que es el único pasaje en todos los evangelios, donde Jesús da su opinión, pero justamente eso, presentándola como una opinión, como algo subjetivo, como dando la oportunidad a disentir de esa opinión. Fíjese que dice en el versículo 9, dice: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y dice: pienso que no. No está diciendo de cierto les digo, que de ninguna manera le tiene que dar gracias porque hizo lo que debía. No, él dice: pienso que no. Es decir, esta es mi opinión. Si alguien quiere pensar otra cosa, quiere ver esta situación del servicio con otro enfoque, bueno, puede valer esa opinión también. Por lo menos es lo que yo entiendo al decir Jesús: pienso que no. Esto es solo para introducirnos al hecho de que Jesús está hablando de un siervo inútil. Y a mí me hace pensar que si está hablando de un siervo inútil, si contempla la posibilidad de un siervo inútil, entonces existe la posibilidad de un siervo útil. Y al pensar en siervo y al tener que calificar al siervo de inútil o útil, pues yo me atreví aún a extenderme y pensar en que puede haber alguien que sea siervo y no sea ni inútil ni útil. Y esta es la primera categoría de servicio. La categoría del siervo que no es ni inútil ni útil. ¿Cómo se puede ser siervo ni inútil ni útil? Es cuando alguien se sirve a sí mismo. El que se sirve a sí mismo no es útil, pero ni siquiera es inútil. El que se sirve a sí mismo es alguien que es siervo, a secas. O si queremos usar alguna otra expresión en Jesús, podemos encontrar cuando él habla del siervo malo y negligente. Bueno, podríamos decir siervo malo, pero tal vez un poco fuerte, pero bueno, si quieren aplicarle algún calificativo. ¿Cuál es ese siervo? Ese servidor, ese hijo de Dios, ese llamado por el Señor, que sirve al Señor, pero en realidad lo que está haciendo es sirviéndose a sí mismo. Cuando hace lo que hay que hacer, trabaja, sirve al Señor de distintas maneras y como todos y cada uno de nosotros sabemos, pero buscando el bien personal, con las motivaciones equivocadas, procurando, hacer lo que hay que hacer, pero para quedar bien.
no precisamente ante el Señor, sino ante los hombres. Cuando yo me comporto, yo cumplo con las obligaciones y todo lo que sea que hago, pero procurando ser aceptado, procurando ser incluido en algún grupo de pertenencia, para que no me dejen solos, para no ser blanco de alguna acusación, de alguna censura, para que no me tilden de mundano, de carnal. Es decir, cuando estoy hablando de este siervo, estoy diciendo no que necesariamente hace cosas mal o que hace cosas malas, sino aquel que hace cosas buenas, pongámosle que sí, pero con la motivación equivocada, por amor a sí mismo, para aparentar, para quedar bien o para evitar la crítica, es decir, buscando tal vez algún lugar de reconocimiento, algún privilegio, es decir, cualquier motivación que no fluye del espíritu, sino de la carne. Y sepamos que la carne, todo lo que hace, aún lo más bueno que haga, sigue siendo carne. Y la carne de ninguna manera glorifica a Dios. Entonces, ese es el siervo malo o negligente, ese siervo de aquella parábola de los talentos, donde ese siervo dice que había recibido un talento y no es que lo usó para sí en todo caso, no es que lo malgastó. ¿Qué hizo ese siervo malo y negligente, tildado así por su señor? Dice que lo guardó. No lo hizo, ni siquiera no lo depositó en el banco para que dé intereses, lo guardó y luego viene y se lo da a su señor y le dice, yo sabía que tú eres un señor que ciega donde no sembraste y recoge donde no diste, entonces yo por las dudas acá lo tengo, lo guardé y te lo doy. Y el Señor le dice, bueno, siervo malo y negligente, porque si sabías que era así, ¿por qué no lo diste, por lo menos lo pusiste en el banco? Ya que no hiciste trabajar como los otros, por lo menos lo hubiera puesto en el banco. Está hablando de alguien que no necesariamente hace algo malo, pero lo que hace, lo hace con motivaciones equivocadas, con motivaciones erradas en su corazón. ¿Podemos encontrarnos nosotros haciendo esas cosas? Sí podemos encontrarnos. Podemos hallarnos a nosotros mismos haciendo cosas buenas, pero con una motivación errada. Podemos orar. Y orar, y orar, y orar, y orar, y ayunar, y todo lo que queramos, y testificar, todo lo que ustedes quieran, todo lo mejor que ustedes se imaginen, podamos imaginarnos, pero con una motivación equivocada. Con un corazón no alineado, no sincronizado con el Espíritu de Dios. Y eso que nos hace siervos a secas, en todo caso. Ni siquiera inútiles. Ahora, el siguiente caso, la siguiente categoría, es la de el centro aquí del mensaje. El siervo inútil. ¿Quién es el siervo inútil? Dice el pasaje que es ese siervo que apacienta el ganado o ara el campo y luego viene y bueno, el Señor le dice prepárame la cena, así que aunque llega cansado y de trabajar y agotado y no ve la hora de descansar y de asearse y demás y comer, no. Ahora llegó y además de haber estado trabajando todo el día, dice que se tiene que ceñir y tiene que servirle la mesa al Señor. Y recién después de eso, ahora sí quedará libre para comer y beber él. Este siervo que cumple con su tarea, que cumple con su responsabilidad, dice aquí la palabra del Señor, a ese siervo el Señor lo llama siervo inútil. Y más de una vez, algunos de nosotros nos habremos hallado mirando este pasaje, viendo la altura de la vara que pone el Señor y decir, yo por lo menos lo digo, Señor, cuando alguien dice, siervo de Dios, yo digo, aspirante a siervo inútil. Aspirante a siervo inútil. Porque el siervo inútil es el que hace todo lo que tiene que hacer. Busca al Señor, evangeliza, testifica con su vida, una vida de santidad, cumple con sus responsabilidades, con sus obligaciones. ¿Qué más? Adora al Señor. Es decir, hace o procura hacer, tiene la firme intención, el firme propósito en su vida
de vivir conforme a la palabra de Dios, obedeciendo al Señor, renunciando al pecado. Es decir, hace lo que todos nosotros, entiendo, intentamos hacer, procuramos hacer cada día, y con la motivación correcta, por amor al Señor. O eso espero que estemos cada uno de nosotros en esa instancia, no de andar por la vida procurando vivir una vida cristiana bíblica, pero importándonos lo que digan los demás, porque entonces seríamos ese siervo malo y negligente. Pero si estamos en este proyecto de vivir una vida cristiana diaria, donde la motivación es nuestro amor a Cristo, donde procuramos vivir esa vida de servicio, pero con las fuerzas que nos da el Señor, buscando a Cristo, que Él nos fortalezca, que Él nos dé la fe necesaria, buscando cada día al Señor para glorificarle a Él, procurando tener el objetivo de su gloria, no nuestra gloria. Entonces estaremos apuntando al nivel del siervo inútil, aquel que hace todo lo que tiene que hacer con la motivación correcta, buscando la ayuda de Dios, no tratando de hacerlo en la fuerza de su carne, sino dependiendo del Espíritu, rendido a Él, entregado a Él, sacrificándose incluso cuando sea necesario para la gloria de su nombre. Eso es, dice la palabra, que cuando hagamos todo eso, ¿a qué estaremos llegando? ¿A qué vara estaremos llegando? ¿A qué nivel? A la del siervo inútil. Entonces, no sé si se suman conmigo en esto de decir, Señor, quiero ser, por lo menos por ahora, soy un aspirante a siervo inútil. Intento llegar a siervo inútil. Pero hay un tercer nivel, porque, a ver, ¿cuántos queremos ser aquí siervos inútiles? ¿Quieren ser siervos inútiles? Aspiramos a ser siervos inútiles. Ya podríamos hacer el llamado. Pasen aquí adelante todos los que quieran ser siervos inútiles. Yo paso ahí primero. Señor, ayúdame a ser un siervo inútil. Pero resulta que por la palabra, si el Señor dice siervo inútil, entonces tiene que haber todavía otro nivel, el de los siervos útiles. ¿Quién es el siervo útil? Si el inútil es el que hace todo lo que hay que hacer, cumple con todo lo que se debe cumplir. A ver, un estudiante inútil, el que hace todo lo que tiene que hacer. Y con la motivación correcta, no es que lo hace para... Ojo, que el estudiante inútil no es que cumple con todos esos horarios para que no le pongan el supermartes, para no quedarse libre de las materias, para que no le pongan recargo. No. Lo hace porque sabe que tiene que hacerlo y se terminó. Si lo hiciera con las otras motivaciones, ya ni siquiera inútil sería. ¿Nos estamos entendiendo? Ese es el mensaje. Ahora... Entonces, ya a esa altura, ¿qué más se puede pedir? Pues, el pasaje nos habla de un siervo útil, implícitamente. ¿Quién es el siervo útil? Si el inútil es el que hace todo lo que tiene que hacer con la motivación correcta, cumple con sus obligaciones, con sus deberes, aún se sacrifica, en fin, todo lo que la palabra de Dios nos dice que es la medida de un cristiano. Y un llamado del Señor. Pues el útil es aquel que hace más de lo que se le pide, más de lo que se espera de él, más de lo que se exige, más de lo que está establecido en el reglamento, más de lo que marca cualquier ley, incluyendo la ley de la gracia, que te hace libre de toda obligación que no sea por amor. El siervo útil es aquel que es capaz de caminar, de cargar la segunda milla. El siervo útil es aquel que es capaz de poner la mejilla cuando le han golpeado en la otra y aún vuelve a poner la tercera vez cuando le han golpeado la segunda, porque aún el poner la segunda mejilla, poner la otra mejilla está establecido.
Está escrito. Jesús dice, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Así que si te golpean una mejilla y vos pones la otra, estás siendo un siervo inútil, porque estás haciendo lo que debes hacer. Cargar la segunda milla, en todo caso, es ser un siervo inútil, porque dice, si te obligan a cargar por una milla, ve con el 2. Así que el siervo solo hace una milla, el siervo inútil hace 2 millas, pero el siervo útil hace todas las millas que sean necesarias y que le pidan que haga. Y aún luego de haberlas hecho las que les pidieron, ¿saben qué hace el siervo útil? Carga la segunda milla, dice, bueno, listo, ya estás liberado. Ustedes saben que eso se lo obligaba el soldado romano al judío, ¿no? Bueno, un judío útil, ¿qué hace después de la segunda milla? El soldado romano dice, bueno, está bien, dámela. No, ¿cómo dámela? No. A ver, ¿hasta dónde tenés que ir? Hasta Roma. Hasta Roma vamos. El siervo útil es aquel que es capaz de dar más de lo que cualquiera puede dar. El que está dispuesto a entregar más de lo que cualquiera de los demás puede entregar. El que está dispuesto a sacrificar más de lo que cualquier otro ha sacrificado. El siervo útil es aquel que siempre va a estar buscando no lo que le piden, no lo que le exigen, no lo que se espera, porque eso ya es obvio, es un hecho que lo va a hacer. Eso lo practica a diario, pero el siervo útil lo que está diciendo, Señor, yo te he entregado todo lo que me has pedido, pero yo quiero darte aún más todavía, aún lo que no me pidas. Yo te he buscado como se espera que tenga que buscarte, pero yo voy a buscarte más todavía, aunque tú no me estés demandando tal cosa. Miren, en la palabra ahí buscaba siervos inútiles, es decir, que hacen lo que deben hacer, abundan los casos. Pero siervos útiles, encontré un par de casos anónimos y 2 casos identificados. Los anónimos, uno se los mencioné hoy en 4º año, los tecoitas. Para los que no recuerdan, no han leído mucho o todavía no han llegado allí a estudiar Nehemías, en el libro de Nehemías hay un grupo de gente de un lugar llamado Tecoa que son convocados a construir o a colaborar en la construcción de los muros de Jerusalén. Y a pesar de que los grandes de Tecoa, es decir, sus referentes, sus líderes, no se prestan al trabajo, los tecoitas sí se le prestaron. O sea, ellos podrían haber dicho, no, pero si nuestros líderes, nuestros jefes, los referentes no lo hacen, ¿qué lo vamos a hacer nosotros? No, los tecoitas fueron y trabajaron a favor de una ciudad que ni siquiera era su propia ciudad. Y ese relato está ahí al principio del capítulo 3 de Nehemías. Uno dice, ya eso es ser siervo útil, porque van a una ciudad que no es la propia, a construir, a trabajar a favor de otros, no de su propio beneficio, y encima lo hacen a pesar de las malas referencias que tenían de quienes deberían haber sido ejemplo para ellos. O sea, excusas para hacer lo mínimo indispensable tenían de sobra. Pero si uno se fija allí en el relato, uno avanza en el relato de Nehemías capítulo 3, si no lo van a leer ahora, por lo menos en 4º año seguro lo van a tener que leer, así que cuando lleguen ahí van a darse cuenta que vuelven a aparecer los tecoitas otra vez construyendo otra parte del muro. Ahora, ¿quién les obligó a eso? No era su obligación, no era su deber. Nadie les demandaba eso, pero ellos estaban allí construyendo esa parte extra. El siervo útil es ese que va a lo extra. Y no estoy diciendo que avanza sobre el ministerio de otro, no es que sobrepasa la autoridad de otra, no. Estoy hablando de el siervo útil es aquel que está buscando más. Recién cantábamos, quiero más de ti, Señor. Bueno, el siervo útil es el que canta, Señor, quiero darte más a ti, Señor. Quiero darte más a ti, más adoración, más servicio, más santidad, más entrega, más sacrificio, más honra. Señor, más de la que cualquiera puede esperar, más de la que se me pueda pedir, más aún de la que tú mismo puedas esperar. Miren, hay, como les decía, hay otros casos. El caso de Abraham es uno de los casos del Antiguo Testamento donde encontramos a alguien capaz de darle más al Señor de lo que el mismísimo Señor
le había pedido. En Génesis 22, ustedes conocen la historia, allí Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo y ofrécemelo en sacrificio. ¿Qué hace Abraham? Como buen siervo inútil hasta ese momento, ¿qué hace Abraham? Toma a su hijo, toma la leña y allí va al monte Moriah a ofrecerlo en sacrificio. Llega a la cima del monte y como buen siervo inútil hace lo que su Señor le pidió. Compone el altar, coloca a su hijo allí sobre el altar, levanta su cuchillo para degollarlo, ofrecerlo en sacrificio, como siervo inútil que es, obedeciendo a su Señor. Y uno dice, pero tamaño sacrificio, ¿cómo le podemos llamar siervo inútil? Pues por lo que dice el Señor, Abraham, seguro que ninguno de nosotros difícilmente estaríamos con la disposición de Abraham. Pero no deja de ser siervo inútil. No sé si, yo sé que esto nos hace patinar las neuronas, pero a ver si nos podemos entender. Siervo inútil es hacer lo que el Señor nos manda. Y el Señor le mandó a Abraham nada menos que ofrecer a su hijo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Lo ofreció. Eso es lo que lo estaba haciendo, aunque nos resulte algo chocante a nuestro entendimiento. Eso es siervo inútil porque estaba ofreciendo, no estaba haciendo otra cosa que lo que Dios le estaba pidiendo. Pero es un siervo útil, ¿por qué? Porque dice el relato, allí en Génesis 22, hay un detalle muy importante, muy importante. Dice que, versículo 3, entonces, un poco antes, versículo 12, dice, entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Escuchen esto. Cuando Dios detiene la mano de Abraham, todavía el carnero no está allí, o por lo menos no lo está viendo Abraham. Dios detuvo la mano de Abraham, no porque había un carnero que lo reemplazaba, sino porque Abraham le mostró a Dios su entera entrega y obediencia. Era verdaderamente un siervo inútil, graduado de inútil. Que como dijimos, no es baja esa vara. Y a continuación aparece ese carnero, lo ve Abraham, y Abraham dice que fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Díganme en qué parte de este relato Dios le pide a Abraham que sacrifique ese carnero. Vos podés mirar ese pasaje y vas a encontrar que no ocurre tal cosa. El sacrificio del carnero que no le pidió Dios, lo ofreció a Abraham por su propia voluntad. Porque el amor de Abraham hacia Dios era tal que, como si no alcanzara el ofrecerle a su hijo ante el pedido de Dios, sin necesitar que Dios se lo pidiera, el carnero que encontró a su mano, ese se lo entregó a Dios, sin que Dios se lo pidiera. Eso es ser siervo útil. Ser capaces de ofrecer a Dios aún lo que Dios no te pida, aún lo que Dios no espere, aunque ya tengas de antemano asegurada la aprobación de Dios. Porque Dios luego le va a dar unas tremendas promesas, pero esas promesas se las da porque no le había rehusado a su hijo. Más adelante Dios le dice así, por cuanto, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, el siguiente versículo,
que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Tremendo. Y siguen las promesas allí: tu simiente será bendita a todas las naciones. ¿Por qué Dios le da tremendas promesas? Porque Abraham no le rehusó a su hijo. Ese es el premio para los siervos inútiles. ¡Tremendo! Yo quiero ser un siervo inútil. Si esto es el premio de Dios, si esta es la recompensa de Dios, si esta es la respuesta de Dios a los siervos inútiles, yo quiero ser un siervo inútil. Dios no le da todas esas tremendas, poderosas promesas porque le ofrece el carnero, sino porque no le rehusó a su hijo, porque le obedeció. Lo extra corrió por cuenta de Abraham. Siervo útil es aquel que es capaz de ofrecerle a Dios lo que sea, aunque Dios no te prometa nada. Aunque no veas nada de parte de Dios. Aunque no oigas nada de parte de Dios. Si a pesar del mayor de los silencios del Señor, sos capaz de entregarle aún lo que no te piden, estás no solo graduándote de siervo inútil, sino con firmes posibilidades de aprobar la carrera de siervo útil. Y el otro caso es el caso de David. David, entiendo yo que fue otro siervo útil. Y ya entendés aquí, que al mencionar a David, es más fácil identificarlo no solo con sus virtudes, sino con sus defectos. De Abraham, bueno, tiene sus fallas, seguro, claro. Pero bueno, de David son más evidentes. Pero David es otro hombre que quiso hacer más, darle más, entregar más, servir más de lo que su Señor le pedía o esperaba. O aún lo que los demás podían tener como expectativa de él. Miren, teniendo 17, 18 años más o menos, va a llevarle comida a sus hermanos a la batalla. Él no tenía ninguna obligación de ser soldado. Se entera que Goliat está desafiando a Israel, y aunque él no tenía ninguna obligación y nadie esperaba eso de él, más por el contrario, el rey Saúl más bien le dice que no le conviene, que no lo haga. Pero aunque le aconseja que no le conviene, que él no tiene edad para eso, ni tiene experiencia, no es soldado, no tiene obligación, ¿qué hace David? Le sale al encuentro a Goliat, porque él no podía soportar que alguien viniera a vituperar el nombre de su pueblo Israel y el honor de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces David fue alguien que desde jovencito, de chico, buscó hacer más, ser ese siervo útil, hacer aquello, esa entrega, ese servicio, esa dedicación que nadie le demandaba, que nadie le pedía, que nadie esperaba de él. Ese mismo David, más adelante, teniendo la oportunidad de cortarle la cabeza, el cuello al rey Saúl que lo perseguía y lo quería matar, solo le corta la orilla de su manto. Y aún luego se sintió como el más miserable pecador por haberse atrevido a tal cosa. Ese mismo David, ya rey, ya consumado su poderío y habiendo vencido a todas las naciones alrededor, no se conformó con llevar el arca de la presencia de Dios a la ciudad santa de Jerusalén, a la capital del reino, sino que dice que aún luego de esto, él quiso edificar un templo, aunque Dios no se lo permitió, pero él quiso edificar un templo a Dios, diciendo: no puede ser que yo esté viviendo en un palacio, mientras que el Señor, su arca, está allí en una tienda, en un tabernáculo. Y es posible encontrarlo a él allí en ese tiempo final, cuando está dedicando todas esas riquezas para ese futuro templo que va a construir su hijo, decir palabras como las que se mencionan allí en Primera de Crónicas 29, 2 y 3. Él dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios
oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. En otra forma, pero al estilo de Abraham, toda esa cantidad inmensa de oro, de riquezas, así todo, lo estaban haciendo un siervo inútil. Pero a continuación dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y da la cantidad de cosas que da allí. Y finalmente diciendo, oro pues para las cosas de oro, plata para las de plata, toda la obra de las manos de los artífices. Y quien quiera hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. Eso es siervo útil. Siervo útil, ya volviendo al pasaje, es ese samaritano que aparece en la historia inmediata posterior allí de Lucas. Lucas 7 al 10 está este mensaje del siervo inútil. Pero si ustedes se fijan, allí en Lucas, a continuación, versículo 11, aparece Jesús sanando a 10 leprosos. De los cuales, dice, bueno, ahí les dice, el Señor les dice, vayan y preséntense ante el sacerdote. O sea, hagan lo que deben hacer. La ley ordenaba eso, un leproso que era limpiado tenía que presentarse ante el sacerdote y lo declaraba limpio ceremonialmente. Esos 10 van al sacerdote. 9 fueron siervos inútiles. Pero uno, el samaritano, se graduó de ese nivel y aún pasó a la escuela de los siervos útiles. ¿Por qué? Porque ese samaritano, dice el relato, que volvió y le dio gracias al Señor. Y el Señor dice, ¿acaso no eran 10 los que fueron sanos? ¿Cómo es que estás vos solamente aquí? Bueno, eso de vos, tú. Solamente aquí. Eso es siervo útil. Miren, el siervo inútil tiene su recompensa. Aspiramos a hacer eso. Quiero que por la gracia del Señor, por la ayuda del Señor, poder llegar a ese escalafón de hacer todo lo que el Señor me pide que haga. ¿Cuánto anhelo? Por amor al Señor. Estamos en el mismo espíritu, todos queremos eso, ¿no es cierto? Estamos aquí por amor al Señor, por obediencia a Él. Aspiro a eso. Hay premio para el siervo inútil. Dice aquí el pasaje de Lucas, dice que acaso no le dice que le sirva, pero luego dice siéntate y come. Yo entiendo que el siervo inútil, el que hace lo que el Señor le pide y lo hace por amor, lo hace con la motivación correcta, se esfuerza, se sacrifica, le sirve al Señor, tendrá la inmensa recompensa de poder sentarse a la mesa con su Señor. Porque el relato dice que el Señor está comiendo en ese lugar, viene el siervo, le sirve, pero luego de servirle, su Señor le dice, bueno, ahora siéntate tú. ¿Y a dónde se va a sentar? Yo no creo que ese Señor, a ese siervo, le diga, bueno, ahora anda allá al galpón con los demás siervos y allí come. No. Ese siervo inútil tiene el privilegio de que su Señor le dice, no, acá donde yo estoy comiendo, quiero que comas vos. Eso se llama intimidad. Eso se llama comunión íntima con el Señor. Eso se llama amistad por sobre el servicio. Ya no les llamaré siervos, sino amigos, le dijo el Señor a sus discípulos. Creo que eso es para el siervo inútil. Dije en la mitad del mensaje, y ahora podría
volver a repetirlo, se presta para el llamado, ¿no es así? ¿Cuántos quieren, aspiran, anhelan llegar al nivel de siervo inútiles? Pasen aquí adelante. Pero un momentito, que hablé también del siervo útil. ¿Cuál es la recompensa para el siervo útil? Si al inútil, si al siervo inútil, al que hace todo lo que tiene que hacer por amor, Dios es capaz de brindarle su mesa y compartir a la par. Yo me atrevo a pensar que el Señor, para el siervo útil, para aquel que va más allá de lo que le piden, de lo que espera, cualquiera, aquel que no le importa si lo miran o no lo miran, si lo reconocen o no lo reconocen, si lo recompensan o no lo recompensan. No le importa nada de lo que el mundo pueda pensar o no pensar de sí. No le importa si lo aprueban o no lo aprueban, si los pares, los compañeros, los hermanos de la iglesia lo tildan de místico, de fanático, de qué sé yo, o a veces lo contrario, a veces de arrogante, de súper espiritual. No le importa nada. No le importa nada. Lo único que le importa es buscar a Dios, tener comunión con su Dios, estar en su presencia todo el tiempo que pueda y servirle y vivir en santidad y cada día ser un poco mejor, más cercano a Cristo, más parecido a Él, aunque parezca una utopía. Y se desvive como se desvive Cristo por los perdidos y anhela el servicio, hablando de Él, sirviéndole a Él, adorándole a Él, dentro y fuera de la iglesia, en todos los órdenes de su vida y a cada momento de su vida. Ese que está buscando más y más y más. Ese que sí, que dice que quiero más y más de Él, pero para darle más y más a Él. Ese siervo útil. Si el otro es capaz de ser invitado por el Señor a la misma mesa, ¿qué podrá hacer el Señor? ¿Saben qué? Permítame esta licencia. Yo creo que el Señor va a hacer esto. A ese siervo, ¿alguien puede venir aquí, por favor? ¿Me ayudas con otra silla más? Con el siervo inútil, el Señor comparte. ¿Cómo te va? ¿Te está pasando algo últimamente? No, bueno, me alegro. Y ahí está, compartiendo. ¿Tomás mate? ¿Me brindas uno? Charlando. Pero con el siervo útil, yo creo que el Señor va a hacer algo más. Se va a ceñir. El cabezón no le sirve esto. Pensaba en esa canción que cantamos hace un rato, tu voz me llama a las aguas, y dice algo así, como la letra como marcharé sin fronteras, creo que dice algo por el estilo, ¿no? Sin barreras. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que significa esa letra? Yo creo que esa letra la está cantando un siervo útil, o a un aspirante a siervo útil. Sin barreras. ¿Qué quiere decir sin barreras? Adoración sin barreras, servicio sin barreras, entrega sin barreras, sacrificio sin barreras. Adoración sin barreras. A los tales, a los que se atreven, se animan a decir, Señor, yo sé que la meta de ser un siervo inútil ya es muy alta, pero Señor, yo quiero seguir más allá. Es como decir,
Llego a tercero, pero no, si hay un cuarto año, yo quiero hacer un cuarto año. Algo así han pensado los que están en cuarto año. Por algo están en cuarto año. Pues el siervo inútil o el aspirante al siervo inútil dice: Señor, si hay todavía un escalón más, si es posible esa entrega de Abraham extra, esa adoración de David extra, esa gratitud del samaritano sanado de la lepra extra, ese trabajo de construcción, de edificación de los tecoístas extra, yo quiero inscribirme en esa escuela. Ya es mucho ser un siervo inútil, pero Señor, te miro a vos, veo quién es mi Señor, y Señor, aún eso, tan alto, aún es poco. Yo quiero servirte mucho más allá de mis propios límites, de mis propias barreras. A los tales, ya el Señor hará algo más que esta comunión. Se ceñirá, vendrá hasta Él y le dirá: ¿en qué te puedo servir, hijo? Yo estoy a tu servicio. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Dios sirviéndome a mí no puede ser. No, Señor, es demasiado la honra. Dios disponiéndose a mi favor, ¿cómo puede ser? Esa es la respuesta de Dios a los siervos útiles o a los que aspiran a hacerlo. Esa es la respuesta de Dios. Él aderezará mesa delante de sus siervos aspirantes a útiles, y lo hará aún en presencia de sus angustiadores. Ungirá sus cabezas con aceite, hará que el bien y la misericordia los sigan cada uno de los días de su vida. Y por cierto, se asegurará que en la casa del Señor, en su casa, Él esté morando todos los días en esa íntima comunión, hasta que Él venga a buscarnos y luego allí mismo en su mismísima presencia en los cielos. Gracias. Dios dice en su palabra: si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nosotros le cantamos honras al Señor. Lo honramos con nuestros bienes, con nuestra vida, con nuestro servicio, con nuestra familia. Sepamos que el Señor, yo sé que esto es muy difícil de procesar para nuestra mente natural, terrenal, acostumbrada a medir en función de me das, te doy. Pero Dios quiere honrarte a vos. Quiere honrarme a mí, quiere honrar tu vida, quiere honrar mi vida. Y no te voy a decir que Él espera que tu adoración sea extravagante, que tu servicio sea extraordinario. Él no te va a decir, no te lo va a decir. Pero si vos entendiste esta palabra que acabas de escuchar y captás el Espíritu de Dios, vas a saber que el primero y el mejor ejemplo de siervo útil fue el mismísimo Señor Jesús. ¿Qué obligación tenía de hacerse hombre? ¿Quién lo mandó a hacerse siervo? ¿Quién lo obligó a ir a la cruz? ¿Quién le demandaba morir? ¿Qué obligación tenía de sacrificarse por nosotros? Nadie se lo pidió, nadie se lo exigió, nadie se lo demandó. Pero Él, como siervo útil que es,
y que nos deja como ejemplo a nosotros, lo hizo por amor. Nosotros mismos no se lo pedíamos. A algunos de nosotros hasta nos costó llegar a entender, a creer y a aceptar su sacrificio. A algunos hoy neciamente, ciegamente, todavía no entienden, no aceptan, no creen en este extremo sacrificio voluntario, no obligado, que hizo el Señor a favor de la humanidad. Dios nos llama a nosotros a ser siervos inútiles, a eso nos llama el Señor. Pero digo algo bajito para que el Señor no nos escuche. Si alguien quiere además ser siervo útil, hacer lo que el Señor no te pide, pero por amor a Él. Ofrecer lo que el Señor no te demanda, pero por amor a Él. Entregar lo que nadie te exige, pero por amor a Él. Si querés, pero claro, necesitas las fuerzas para hacerlo, la gracia del Señor, el poder del Espíritu Santo para que esto sea posible. De otra manera no es posible. Humanamente ni a siervos a secas llegamos. En nuestras propias fuerzas no sé si logramos ser siervos malos y negligentes. Pero por la gracia del Señor, por el poder de su Espíritu Santo, será posible llegar a graduarnos de siervos inútiles y aspirando algún día llegar aún a serles útiles para la gloria de su nombre.